Hermanas y hermanos, hoy quiero invitarles a todos los amigos, hermanos, para que en este momento meditemos en la poderosa palabra de Dios. Estamos mirando este mes, tiempo del amor y la compasión de Dios. Pero esta semana estamos hablando de la revelación del amor y la compasión de Dios. Y estamos mirando cómo Dios se revela para intervenir de manera poderosa con su amor y compasión, trayendo una intervención especial y trayendo una obra restauradora. Hoy tenemos un tema que se llama el amor y la compasión de Dios trae liberación. Entonces vamos a mirar un poderoso pasaje de la Biblia en el libro de Daniel 9, del 1 al 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Dios, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová en nuestra es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros esta maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros este gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo cosa semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová Dios veló el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, lo cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a nuestros actos a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en alrededor nuestro. Ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué poderosa verdad. La historia de los esclavos
Es una historia muy triste y cruel. Esta se ha dividido de acuerdo a los tiempos. Encontramos la historia de los esclavos en la antigüedad, la historia medieval y el tiempo y la historia moderna. Aunque su modalidad ha variado, sí, de cómo eran esclavos por A o por B, por guerras, por invasiones, por pobreza, por cualquier cosa, la realidad era la misma. Los hombres más fuertes, más ricos, aprovechando de la pobreza y la vida humana, tomaban como esclavos a personas y los usaban para su beneficio personal. La historia del pueblo de Israel es muy particular, muy particular. Dios estableció leyes espirituales, morales, civiles, sociales, para que tuviera el pueblo de Dios unas buenas relaciones con Dios, con su familia, con la sociedad que le rodeaba. Y les advirtió que, el propósito de estas leyes eran para que tuviese esas buenas relaciones basadas en principios morales espirituales. Dios les advirtió que el día que quebrantaran esas leyes, pecaran contra Dios, se rebelaran contra su palabra, violaran los principios morales, espirituales, actuaran de manera violenta, injusta contra la sociedad que les rodeaba, entonces serían esclavizados por los imperios paganos, lo cual así sucedió. El pueblo del norte, Israel, fue cautivo en el año aproximadamente 738 por los sirios, y en el año 602 fueron cautivos por Nabucodonosor, Jerusalén y la parte sur de Palestina. Es así que su esclavitud estaba basada en una causa, y era la esclavitud del pecado. El pecado y la maldad, como su mayor esclavitud, lo llevó a una esclavitud física y social. El Señor Jesucristo advirtió que todo el que hace pecado, esclavo del pecado. Entonces el hombre no solo es esclavo de una sociedad injusta, de una sociedad cruel, sino que el hombre en sí mismo, en su interior, se hace esclavo. Es esclavo de odio, de amarguras, de vicios, de satanismo, de hechicería, de violencia, de crueldad, de tantas cosas. Es esclavo. Él, consigo mismo, o por la maldad de él, hace esclavo a los demás. En este pasaje que hemos leído, Daniel capítulo 9, encontramos a Daniel orando e intercediendo ante Dios por la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud, que durante 70 años han estado bajo los imperios babilonio y medo-persa, y más tarde estuvo Grecia y Roma. Daniel, consciente de esta realidad, entiende que la esclavitud social y física es el pecado en los que esclavizan, pero también el pecado de los que son esclavizados. Entonces Daniel se propone acudir al amor y la misericordia de Dios, liberándose de su peor esclavitud, la esclavitud moral, la esclavitud espiritual, la esclavitud social, la esclavitud del ser humano en su interior. Él entiende que si no hay una liberación espiritual, esto le da como legalidad, o le da para que el hombre esté desprotegido de Dios, porque lo que sucede es que Dios protegía a Israel. Esos imperios existían, como hoy todavía existen. El sistema de dominio del más fuerte, del más rico, y el más pobre, desprotegido, es víctima y esclavo del hombre. Pero el problema es que cuando el hombre peca, está desprotegido de Dios y es víctima de la injusticia y el pecado de la sociedad. Entonces aquí Daniel entiende que hay que liberarse interiormente para que Dios pueda intervenir y guardarnos interior y física, familiar, social, una vida, una familia, una nación.
Y vamos a mirar cómo en este capítulo, de manera poderosa, Daniel hace algo que tiene una trascendencia muy grande, pero él lo hace basado en el amor y la misericordia de Dios. Nosotros no merecemos nada. Cuando pecamos contra Dios, lo único que merecemos es un juicio y un castigo. Ahora, sin que justifiquemos la crueldad y la esclavitud del hombre injusto, del hombre impío, del hombre tirano, del imperio humano, hay causales interiores que hacen que el hombre, al pecar contra Dios, Satanás, que es el autor, dice que en el libro de Efesios que hay poderes satánicos, hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y ellos, lo que hace Satanás es tomar esas fuerzas injustas de la sociedad, esos gobiernos, ese poder económico, ese poder político, ese poder aún religioso que puede haber, porque encontramos imperios religiosos en el mundo. El diablo toma eso y lo usa para dominar al hombre que está sin Dios. Entonces, aquí Daniel hace algo extraordinario que tú y yo debemos hacer en un tiempo como esto, donde hay mucha maldad y pecado. La primera cosa que aprendemos de Daniel en este bello capítulo es volviéndonos a la palabra de Dios. Daniel reconoce haber sido desobediente, y él y su pueblo, y haber sido rebeldes contra la palabra de Dios. Aquí dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, está hablando de Darío, rey de Asuero, de los persas, miré atentamente en los libros los números de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel reconoce que tenemos que volver a la palabra de Dios. La gente no quiere reconocer valores, no quiere reconocer a Dios, no quiere reconocer la Biblia como el manual de la vida, no quiere reconocer valores y principios. Entonces, a menos que volvamos a esos principios, la vida será esclava. Por cualquier razón, justa o injusta, será esclava de muchos problemas. Pero la segunda cosa que Daniel reconoce es tener que volvernos a creer en las promesas de Dios. La gente está creyendo en cualquier cosa, cree en un brujo, cree en idolatría, cree en un agüero, cree en los horóscopos, cree en los magos, cree en cuántas cosas hay engañosa, pero la gente no le está creyendo a Dios. Pero mire que en el libro de Jeremías capítulo 25 versículo 12 Dios había dicho: mire, si usted caen esclavos de los imperios por desobediencia y pecado, o si pecan van a ser esclavos, pero si ustedes se arrepienten, entonces yo les voy a liberar de esa esclavitud. Esto indica que cuando tú y yo tenemos problemas morales, espirituales, sociales, familiares, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Dios tiene promesas muy grandes para nosotros. Necesitamos volver a esas promesas. ¿Sabe qué dice en el libro de Jeremías 29:11? Cuando Israel cayó esclavo, dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, promesas, planes de bien y no de mal. Entonces Dios tiene planes, Dios tiene promesas, pero lamentablemente no estamos creyendo en las promesas de Dios. Quizás creemos en las promesas de los hombres, por ejemplo las promesas de un político, bueno, las promesas de no sé quién, pero esas promesas pueden ser o no, la mayoría nunca se van a cumplir, pero Dios sí las cumple. La segunda cosa que aquí encontramos en este bello pasaje es volviendo el rostro a Dios. Entonces tenemos que volvernos a la palabra, leer la Biblia, creer las promesas, pero tenemos que volver a Dios. El versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este hombre Daniel nos enseña aquí que en medio de una depresión, una cautividad, un problema, necesitamos volvernos a Dios. ¿Cómo debemos volvernos a Dios? Número uno, buscando a Dios de corazón. Dice que aquí lo buscó. Dios ha estado buscándonos, pero el hombre está alejándose de Dios. Entonces necesitamos tomar la decisión de buscar a Dios. Pero también aquí dice que Daniel clamó a Dios de corazón. Dice, clamó con ayuno, cilicio, ceniza. Qué importante es cuando venimos a Dios clamando su misericordia. Pero imploró el amor y la misericordia de Dios. Él dijo: Señor, tú eres grande en misericordia, no merecemos nada, pero tú puedes ayudarnos, tú quieres ayudarnos, tú prometes ayudarnos. Y esa oración estuvo basada en implorar
el amor y la misericordia de Dios. Pero una tercera cosa que hace Daniel en términos generales es confesar su pecado a Dios. Daniel sabe que el pecado es lo que le da legalidad a Satanás para hacer que el mal impere en todas sus formas y medios. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel confiesa el pecado a Dios. La Biblia dice que el aguijón del pecado, de la ley, es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Bueno, el pecado es la dinamita, es el detonante para que se dé tantas cosas en el mundo. Si nuestro corazón estuviera libre de pecado, no seríamos odiosos, no seríamos violentos, no seríamos injustos, no seríamos malvados. Pero el pecado y la maldad en el corazón de nosotros y de quienes los demás lo sufren, ese hace que esto traiga problemas. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel pidió perdón por sí mismo. Muchas veces venimos a Dios diciendo: ay, hay mucha gente mala por ahí, y creemos que nosotros somos los buenos y los demás los malos. No, nosotros todos somos pecadores, por cuantos todos pecaron, todos nos equivocamos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, hay que pedir a Dios perdón por nosotros. Pero también Daniel intercedió por su familia, porque su familia o la familia pecamos. Pero también pidió perdón por su ciudad, Jerusalén, y pidió perdón por toda la nación. Quiere decir que pedir perdón a Dios, debemos reconocer el pecado de nosotros, pedir perdón por los pecados de nuestra familia, pedir perdón por el pecado de nuestra ciudad, de nuestra nación. Él pidió perdón por los reyes, por los profetas, por los que habían pecado, y dijo: Señor, todos hemos pecado, perdona los pecados de nosotros, de nuestros padres, de nuestra nación, de nuestros reyes. Hoy en Colombia nuestros gobernantes han cometido demasiada maldad. Bueno, las familias y todos. Entonces él pidió perdón por todos los pecados, pero luego imploró el perdón de Dios. Dice aquí: Señor, tú eres el único que puede perdonar. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Pero la siguiente cosa que pidió es ser libres del castigo por causa del pecado. ¿Sabe? Hay muchas cosas que están pasando en Colombia, en el mundo, que son una consecuencia del pecado. Y entonces dijo: Señor, ya llevamos 70 años en cautiverio. Señor, hemos sufrido demasiado. La ciudad ha sido destruida, el templo fue destruido, hemos sido esclavos en las naciones, el mundo está así. Entonces, Señor, libéranos de ese castigo. Señor, merecemos más, pero perdónanos. Qué importante esa oración. Pero la cuarta cosa que hace Daniel en esta oración es recibir liberación. ¿Sabe? Esto es muy amplio para leerlo, yo espero que lo lea ya y poder repasarlo. Pero aquí Daniel, en esta oración que pidió liberación, Dios trajo liberación. Quiero decirle que la liberación de nuestros pueblos, la liberación de nuestras ciudades, la liberación de nuestras naciones, de todo lo que está pasando, solo lo puede hacer Dios. No crea que los que están dominando fácilmente van a ceder. No, encontramos imperios donde les interesa el dinero, les interesa la fama, les interesa el poder. Ellos, mientras tengan eso, no van a soltarlo. Cada vez serán más crueles. Pero cuando Dios obra en los cielos, trae liberación. ¿Sabe qué hizo Dios? Respondió a Daniel inmediatamente. El capítulo 9, el versículo 20, dice que tan pronto allí Daniel estaba orando. Qué interesante. Dice que vino del cielo un ángel volando y corriendo para traer la respuesta. Quiero decirle, mis amados, que mientras oramos, hay ángeles que intervienen de parte de Dios para darnos ayuda. Entonces aquí dice que hubo una respuesta inmediata. ¿Sabe? Hubo una visitación de Dios. Dios envió un ángel de alto rango. ¿Sabe que Gabriel y Miguel eran los más altos rangos de ángeles? Recordemos que Gabriel fue el que fue enviado a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Entonces este ángel traía la más grande noticia. Cuando este venía, traía la mejor noticia. Y quiero decirle algo: Dios envía una intervención de alto nivel cuando hay oración, cuando hay búsqueda, cuando hay ayuno, cuando hay clamor. Dios envía de los cielos una visitación especial. Dios también nos envía la intervención de ángeles, si no son visibles, no es invisible, para traer liberación. Dice que vino un ángel con la noticia de la liberación. Pero una tercera cosa en ese recibir liberación por la oración es recibiendo los decretos de liberación. Dice aquí el versículo 23, dice:
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí vino una orden del cielo que declaró la liberación de Israel por 70 años. Y dice en el libro de Segundo de Crónicas, el capítulo 36, los versículos 22 en adelante, que de pronto Dios despertó el espíritu de Ciro, que era uno de los bárbaros, de los verdugos, era uno de los emperadores en los medo-persas, y dice que recibió una orden de Dios. Mire, dígale a Israel que los que quieran irse libres para Jerusalén se vayan, los que quieran vayan y construyen el templo, y les dio dinero para que lo hicieran. ¿Sabe? Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una búsqueda de Dios, cuando hay ayuno y clamor, cuando hay reconocimiento del pecado, cuando hay humillación de Dios, cuando imploramos el amor y la misericordia, Dios da órdenes y decretos de liberación. Entonces Jesús dijo: y si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. ¿Sabe? El único que puede traer liberación a nuestro mundo se llama el Dios a través de Jesucristo. Y entonces aquí hubo una orden, y Ciro, sin que Israel lo supiera, recibió la orden directa de Dios, y él ordenó que Israel fuera libre y construyera el templo. ¿Sabe? Hoy necesitamos esos decretos de liberación que se hagan visibles. Pero luego, ¿qué más pasó? Dios le dio una visión a este Daniel de lo que quería hacer con su pueblo. Dice la Biblia que recibió una visión. Dice: entiende la visión. Quiero decirle que Dios tiene una visión. La visión de Dios es que todo el mundo se convierta a Cristo. La visión de Dios es que todo el mundo reciba el Evangelio. La visión de Dios es que todo el mundo reconozca a Jesús como Salvador y sea salvo. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay algo importante que sucede aquí. Es que en esta oración y esta respuesta de liberación, Daniel recibió el plan de Dios para la historia. A partir de ese momento se dio el cairograma de Dios, de cómo Dios quería obrar en el mundo, no solo en Israel, sino hasta nosotros. Y el más grande plan, en este que usted encuentra en los versículos 25 en adelante del capítulo 9, empieza a decir un programa divino, un plan divino, que sería uno de los más grandes hechos, sería la venida de Jesús a morir en una cruz para traernos liberación integral. Quiero decirles que los planes de Dios que tiene son muy grandes a través de Jesucristo. Necesitamos buscar a Jesús para que ese plan de Dios que ha trazado a través de la historia, la salvación de la humanidad, derramando Jesús su sangre en la cruz, se haga realidad en aquellos que le aceptan de corazón. En esta mañana quiero decirle que Dios está trayendo una revelación de amor y compasión para traer liberación espiritual, liberación de opresión, liberación de tristeza, liberación de la violencia, liberación del odio, liberación de la miseria, liberación aún de la pobreza, porque el pecado es el causante de la miseria. Colombia es muy rica en petróleo, en esmeraldas, en oro, en tantas cosas, pero la maldad y el pecado hace que esto, aunque sea una bendición, se convierte en ruina. Mire que donde sacan petróleo hay más ruinas que nunca. Donde sacan odio hay más ruinas que nunca. Porque allá hay violencia, allá hay ambición, allá hay dominio. Entonces, ninguna riqueza será buena donde hay maldad y pecado. En esta mañana yo quiero orar y dígale: Señor, yo necesito que ese amor y misericordia traiga una liberación completa. Seguramente estoy hablando con personas que tienen más o menos algo para comer, una casita, un carrito, un empleo o una empresa, pero diga: yo me siento cautivo, porque la mayor cautividad es la cautividad espiritual. Sin duda que hay fuerzas sociales, políticas que dominan al mundo. Esta pandemia, hubo un imperio de la medicina que manipuló esta pandemia y aprovechó para hacer dinero con la medicina. Igual las empresas todas que tenían malas intenciones aprovecharon esto, haciendo que se hiciera más difícil la situación. Pero la peor cautividad es el corazón. Dígale a Dios esta mañana: quiero ser libre de lo que me cautiva, del odio, de la angustia, de la tristeza, del dolor, de la venganza, de la injusticia, del adulterio, de la fornicación, del licor, de la droga,
de cualquier cosa mala. Eso es peor que las demás cautividades. Dígale al Señor esta mañana: yo quiero ser libre, y Él está para darnos libertad. Padre, qué poderosa verdad. Permite, Señor, que cada persona donde esté entienda esta verdad. Seguramente sí, hay algo que lo está manipulando, aprovechando y explotando, pero hay un peor problema: es la maldad y el pecado. Hoy trae liberación espiritual. Hoy trae liberación, Señor, de toda maldad. De modo que los opresores cambien y dejen de oprimir. Los cautivadores cambien y dejen de cautivar. Pero los cautivados cambien y dejen de ser esclavos en su interior. Y sus vidas, aparte de ser esclavos de aquellos que los dominan, esclavizan su familia. El que es borracho, el que es adúltero, pone en esclavitud su familia. Señor, trae liberación. Gracias por tu amor y misericordia.